hablando de un tema que es, por un lado, muy común, por otro lado, muy importante. Hemos escuchado una frase que se repite todos los días y que la repetimos mucho y muchos, que es que estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Quiénes concuerdan que estamos viviendo tiempos difíciles? Sabemos, ¿verdad? Todos podemos levantar la mano y sabemos que estamos viviendo tiempos complicados, tiempos atípicos realmente. Pero también nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que saber cómo enfrentar esas épocas difíciles, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver hoy, qué nos enseña la palabra para poder enfrentar esos tiempos que son muy, muy difíciles de sobrellevar. Saben que la Biblia nos enseña que mismo en estos días, los cuales lo llama días malos, hay oportunidades. Hay oportunidades de obtener cosas buenas en medio de estos días complicados y difíciles. Por ejemplo, dice Efesios 5:15, dice, así que tengan cuidado como viven, dice, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Eso está ahí en Efesios 5:15 y 16. Por las dudas, si a alguno le parece raro lo que estoy leyendo, alguna cosa es las el texto es de la Biblia de las Américas, ¿está bien? Raro lo que estoy leyendo, alguna cosa es. Y vamos a ver el caso de una persona en la Biblia que vaya si estaba viviendo días malos y difíciles y que no fueron pocos, fueron muchos. El caso de esta persona está registrado en el Evangelio de Marcos, a partir del versículo, en el capítulo 5, a partir del versículo 24. Dice así la palabra de Dios. Jesús fue con él y una gran multitud le seguía y le oprimía. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Tenemos que entender el contexto en que esta mujer se acercó a Jesús. Jesús iba a la casa de un importante, de una persona importante, en el lugar llamada Jairo, cuya hija estaba enferma. Toda su atención estaba enfocada en eso. Toda la multitud que le seguía iban rumbo a la casa de Jairo. Que esta mujer solitaria lo interrumpiera iba a ser complicado. Ese era el contexto. Pero vamos a ir más allá de esto. Quiero aclarar algo. En la versión Reina Valera hay una imperfección en esa traducción
que dice tu fe te ha salvado, sea salva. Y no es salva, sino es sana. ¿Ah? La palabra ahí en el original griego es, en realidad, sos librada. Tu fe te ha librado. Que al colocar sanidad, que fue lo que recibió, digamos, estamos más de acorde, ¿verdad? Con lo que es la traducción. Así que esto no tenía nada que ver con la salvación, hermanos, tenía que ver con sanidad. Pero vamos, seguimos en el tema. Esta mujer venía padeciendo hace 12 años. 12 años. No era ni un día ni dos, más de una década. Y ella padecía de una enfermedad que era una enfermedad que era muy estigmatizada en la sociedad judía. Ella padecía de un flujo de sangre. No era un dolor de cabeza, no era que le dolía el hígado. Había una evidencia externa de una enfermedad que en la sociedad judía realmente tenía una connotación negativa. Y para colmo de males, estamos hablando de la época de Jesús. Era una mujer. Sabemos que en esa época las mujeres no contaban en la sociedad judía con la importancia que hoy cuentan, como debe ser, como iguales ante los hombres. De hecho, cuando se hace el sermón del monte, el número que se da es el número de hombres. 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Entonces, tenemos que entender esto. Jesús va a la casa de una importante persona, un hombre de la sociedad, cuya hija estaba enferma y estaba muriendo. Todas las baterías estaban enfocadas ahí. Iba con sus discípulos y una multitud le apretaba y le oprimía. Pero había alguien que estaba padeciendo, que quiso acercarse a Jesús. Sabía que nadie podía hacer nada por ella. La última esperanza que tenía era el Señor. Y tenía que tener, digamos, el coraje para poder acercarse al Señor en esas condiciones. Antes que nada, vamos a ver un poquito el contexto en el cual se encuentra esta mujer con su enfermedad. Como dije, no era una enfermedad cualquiera. Era un flujo de sangre que no paraba hace 12 años. Esta enfermedad provocaba un rechazo social en la sociedad judía. Eh, Era un desorden menstrual crónico que ella tenía y eso provocaba un rechazo social. Era una condición difícil para cualquier, eh, para cualquier mujer en cualquier época. Imagínense 12 años con una emanación ahí de sangre, ¿verdad? Ahora, fíjese en la época que estamos hablando, ¿no? Pero para una mujer judía esto era peor, porque vamos a ver lo que decía la ley de todo esto. Y ellos estaban sujetos a la ley. Jesús todavía no había ascendido al cielo, la iglesia no había nacido. Ellos estaban sujetos a la ley. Vaya si esta mujer estaba pasando por tiempos difíciles y complicados. El impacto que esto tenía en su vida era tremendo. Podemos ver que podía tener un impacto en su matrimonio. Ella no podía tener contacto con su marido. O sea, había un impacto sexual. Levítico 15:24 dice, si alguno durmiere con ella y su menstruo fuera sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. No podía tener
contacto con su marido si era casada. No lo podía. Estamos hablando de 12 años. No es que pasó un mes y fue al médico y sanó. 12 años. Tampoco podía tener hijos. Por supuesto, si no tenía contacto con el marido, no podía tener hijos. Y la importancia en la sociedad judía de tener hijos era muy grande. Cuando una mujer no tenía descendencia, era menospreciada. Era menospreciada. También todo lo que tocaba podía ser considerado impuro, porque la ley decía, por ejemplo, en Levítico 15:26, toda cama sobre la cual se acueste durante los días de su flujo será para ella como la cama durante su menstruación, y todo lo que ella se siente quedará inmundo como la impureza de su impureza menstrual. Entonces, había un problema serio acá esta mujer. No podía hacer las cosas de su casa porque todo lo que tocaba era inmundo, porque ella estaba menstruando. Así era la ley. No podía lavar un plato, tal vez no podía barrer un piso, no podía realizar ningún oficio de ningún tipo. Estaba limitada totalmente. No podía tampoco saludar a nadie porque no podía tocar a nadie. La ley dice en 15:19, Levítico 15:19, cuando una mujer tenga flujo, si el flujo en su cuerpo es sangre, ella permanecerá en su impureza menstrual por 7 días, y cualquiera que la toque quedará inmundo hasta el atardecer. No podía tocar a ninguna persona. No le podía hacer, fulano, tal cosa. No podía hacerlo. Entonces vimos que no podía tener una vida marital, no podía tener hijos, no podía hacer cosas en su casa, no podía tener un oficio, no podía trabajar en nada, no podía tocar a nadie. Era algo realmente importante. No se le permitía entrar al templo. ¿Por qué no se le permitía entrar al templo? Porque los judíos consideraban que las enfermedades eran fruto de pecado. ¿Se acuerdan cuando los discípulos le preguntan a Jesús, por ejemplo, para nombrarles algo? Cuando ven al ciego, le dicen, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Dice, para que naciera ciego. Esa era la mentalidad de ellos. Aquella ceguera tenía un efecto de algún pecado del padre o del mismo ciego. Pero no es porque hubiera nacido ciego, porque, no sé qué, le saltaron chispas en los ojos de fuego y se los quemó. No, tenía que haber un pecado. Esa era su mentalidad. Y eso era con todas las enfermedades, no era solo con la ceguera. La ley, por ejemplo, decía, Levítico 15:28, dice, cuando ella quede limpia de su flujo, contará 7 días, después quedará limpia. Pero esta mujer no queda limpia nunca, hace 12 años que padecía eso. Dice, al octavo día, ella tomará consigo 2 tórtolas, o sea, tórtolas son palomas, o 2 pichones, y los traerá el sacerdote a la entrada de la tienda de reunión. Miren lo que dice el 15:30. El sacerdote ofrecerá uno de ellos como ofrenda por el pecado y otro como holocausto. Así hará expiación el sacerdote por ella delante del Señor a causa de su flujo impuro. Esa era la ley. Tampoco podía ir al templo. No podía hacer nada, pobre mujer. Entonces esta mujer, ¿qué es lo que empieza a hacer? Otra cosa que podía estar físicamente totalmente agotada. Imagínense una pérdida de sangre durante tanto tiempo y socialmente estaba marginada, desterrada. Y esta mujer comienza a buscar una cura
obviamente podemos entender una cura natural, ¿verdad? Para su enfermedad. ¿Y dónde empieza a intentar refugiarse ella? En los médicos. ¿Eh? Dice que había buscado la ayuda de muchos médicos. Pero los médicos tampoco. Otro pasaje dice que había sufrido mucho de muchos médicos. Pero eso tampoco le trajo la solución. Había gastado todos sus bienes en buscar una solución para su problema, para su mal. O sea que con todos los problemas que nombramos que tenía, tampoco tenía bienes. Estaba pobre. Había gastado todo lo que tenía. Ya no le quedaba solución. Había probado todo lo que se podía probar para poder estar sana, pero la palabra dice que mismo así su condición de salud no mejoraba, le iba peor, le iba peor. Entonces podemos entender de que ella o vio o escuchó de que Jesús andaba en la vuelta. Y tuvo fe en Jesús, tuvo confianza en el Señor. Miren lo que dice el Talmud, que es uno de los libros judíos de la ley, que hay por lo menos 11 curas. Curas quiero decir, no estoy hablando de cura de la Iglesia Católica, estoy hablando de sanidad, 11 curas para la enfermedad que esta mujer había tenido. Y lo más seguro es que ella las hubiera probado todas. Y mismo así eh, no sanó, ¿verdad? No sanó. Entonces, esta mujer pasaba por una especie de, de- de- de opresión muy grande, ¿no? Todos los días, durante 12 años, se despertaba en un cuerpo con un problema que nadie quería tener. Probablemente, y aquí vamos a parafrasear un poco, pensaba que sus oraciones ya no eran tan escuchadas por Dios. Y podemos llegar a pensar que ella el día que se encuentra con Jesús, tal vez pase por su cabeza que era la última oportunidad que tenía para su problema. Aún tenía confianza de ser sanada. Entonces, hermanos, cuando tenemos un problema en que realmente no hay absolutamente nada que podamos hacer para solucionarlo, sí hay algo que podemos hacer y es confiar en Dios, es confiar en el Señor. No todo está perdido. La fe en el Señor es lo que puede ayudarnos a solucionar un problema que nosotros pensábamos que no tenía vuelta. Hebreos 11.1 nos dice, nos da la definición de fe, ¿verdad? Que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera o la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ella, esta mujer, tenía la convicción de que Jesús podía hacer algo por ella. Y lo iba a intentar. Y
¿Cuáles serían las posibilidades humanamente hablando de que esa misión se interrumpiera, la misión que llevaba Jesús, siendo que Jairo era un importante oficial, para atenderla a ella? Una mujer, como dijimos, en la sociedad judía. Si fuera un hombre, tal vez fuera un poco diferente, tristemente, era así. Las posibilidades eran pocas, pero ella aprovechó la oportunidad, porque tampoco las probabilidades que en estas condiciones que ella vivía, las probabilidades de sobrevivencia, de sobrevivir, si no se arriesgaba a hacer algo, eran muy pocas. Estaba pasando por una situación muy complicada. Y ella piensa, como nos dice la palabra, dice, si tan solo llego a tocar el manto del Señor, seré sana. Si tan solo llego a tocar el manto del Señor. Una decisión de coraje, porque no se olviden que ella no podía tocar a nadie por la ley. Era un delito. Ella estaba impura, pero ella se arriesga a tocar al Señor. No tenía opción ninguna, no tenía dinero, no tenía influencia. La Biblia no menciona que tuviera amigos y mucho menos tenía soluciones. Lo único que esta mujer tenía era la fe en el Señor. Nosotros a veces también nos pasa lo mismo. A veces no tenemos nada. Y vemos algunos problemas como que no tienen solución. Pero tenemos que tener fe, una fe sólida y una esperanza de que solo Dios nos puede ayudar. También no tenemos nada para dar y a veces lo único que podemos ofrecerle al Señor es dolor, tristeza, angustia. Y Dios lo sabe, pero tenemos que aferrarnos al Señor porque es lo único que nos puede, es el único que nos puede dar la solución. Y si no está pasando por este tipo de cosas, por lo menos acércate a Dios, sabiendo que hay alguien en la palabra de Dios que fue elogiada por esta fe que tuvo. Y esta persona que fue elogiada en la palabra por esa fe, no fue una persona que fuera una generosa contribuyente al Evangelio, o sea, que pusiera plata, no, tenía nada. Esta mujer no fue una leal seguidora de Jesús, tal vez era la primera vez que lo veía. No fue maestro de la ley, no, era una mujer marginada, pobre, llena de problemas y todavía con una enfermedad que la dejaba al margen de la sociedad. Y ella ahí se arriesga y se mete en el medio de la multitud y toca el manto del Señor. Y se abrió paso como pudo dentro de aquella multitud. Como te dije, arriesgándose. Porque no solo tenía que tocar a Cristo, iba tocando mucha gente y la situación de ella estaba ofendiendo la ley. Si alguien se daba cuenta de lo que ella estaba haciendo, esa mujer podía terminar apedreada.
Pero ella dijo, no, la que me queda es esta. No hay otra. Es aquí, es la última. Me voy a arriesgar con todo. Y se arriesgó. Y en su pensamiento, lo único que tenía era, si tocare su manto, seré sana. Y logra tocar el manto del Señor. Lo logra tocar. Y fíjense que cuando ella toca el manto del Señor, en medio de la multitud, el Señor dice, ¿quién ha tocado mi ropa? Y los discípulos lo tratan poco más como diciendo, ¿qué está diciendo? Dice, hay una multitud acá, dice, y le dijeron, ¿ves que la multitud te oprime, o sea, te aprieta? Y tú dices, ¿quién me ha tocado? 500 te han tocado, casi que le están. Pero no era lo que Jesús estaba queriendo decir. Dice que él miraba alrededor, y dice la Biblia de las Américas, para ver la mujer que le había tocado. Él ya sabía que era una mujer que le había tocado. Dios todo lo sabe. Recordemos que Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Él estaba buscando quién lo había tocado. Y cuando la encuentra, dice que esa mujer, temerosa, dice, y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, porque cuando ella toca el manto del Señor, dice que el flujo se detiene al instante. Aquella enfermedad, aquel azote que había sufrido durante 12 años, se detiene en el exacto momento en que ella se encuentra con el Señor y toca su manto. Entonces, ella dice que temblando y temerosa, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y dice que el Señor Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Es la única vez en la palabra de Dios que Jesús le llama hija a una mujer. Él habló con mujeres en otras oportunidades, pero a la única que le dijo hija fue a esta. Y probablemente eso que le dijo el Señor de hija fue un plus a la sanidad que ella ya había tenido y por la cual ella estaba tan contenta y tan emocionada. Que Dios te llame hija, que haya alguien que te demuestre ese amor cuando por 12 años no lo tuviste, no tuviste nada, porque vimos todo lo que podía pasar a una mujer marginada por esta causa. Realmente debe haber sido tremendamente importante para ella. Dice que en una oportunidad, un escritor ruso llamado León Tolstoy, deben haber escuchado hablar de él porque es muy conocido, eh, iba por la calle y había un mendigo, y el mendigo le pide una limosna, y este hombre no tenía monedas, no tenía con qué darle una limosna. Y le dijo, discúlpame hermano, dice, pero no te voy a poder dar la limosna. Y dice que el mendigo, entre risas y llanto, dice, no tengo que disculparte. Dice que le agradeció, dice, pero yo no te di la limosna.
Dice, pero me llamaste hermano. Y aquella persona estaba necesitada de eso. Y esta mujer que la llamaran hija, además de su sanidad, estaba necesitada del amor de Dios, que fue lo que recibió después de su milagro físico. Ella tuvo fe y eso agradó a Dios. Porque recuerden lo que dice la Biblia en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios hace todo. Dios envía luz donde hay oscuridad. Dios responde al sufrimiento cuando es sincero. Hay una palabra que si bien se refiere al Señor, lo podemos tomar nosotros como una promesa del Señor. Dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Pero está hablando de justo, ¿verdad? El Salmo 34, 18 y 19, es ahí donde está el versículo 19. El 18 dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Cuando tocamos a Jesús, va a salir poder de Él, como la Biblia lo dice acá. Un poder que puede cambiar cualquier cosa. Los discípulos le decían, Él dijo, dice, alguien me ha tocado. Y los discípulos le recriminaban que lo estaba apretando la multitud. Pero hay una diferencia entre apretar y tocar. No es lo mismo. Hay mucha gente que a veces se encuentra en una multitud en la cual está oprimiendo a Jesús, tocando a Jesús, de alguna manera. Pero no lo está, digamos, no lo está tocando con fe. Está yendo al Señor por necesidades. Como el Señor les dijo en Juan 6:26. Dice, Jesús le respondió y dijo, en verdad os digo, me buscáis porque no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. No viniste a mí por una fe genuina, como vino esta mujer. No viniste a mí con un sufrimiento sincero. No viniste a mí buscando una solución real y un encuentro real conmigo para que yo fuera tu Señor. Has venido porque tienes necesidades. Y en el momento que yo sacie tus necesidades, te vas a desaparecer de acá. ¿Cómo lo hicieron? La gente cuando les dio de comer, ¿qué pasó con ellos? Se fueron todos. Los discípulos dicen, no queda ninguno, Señor. ¿Y ustedes no se quieren ir también? Esa es la gente que aprieta a Jesús en la multitud. Esa es la gente que lo oprime. Ahora, la gente que busca al Señor de corazón, la gente que tiene una fe genuina, la gente que cree que Dios realmente puede solucionar su problema, la gente que se quiere acercar de corazón al Señor, la gente que quiere realmente amar a Dios de una manera real, no lo aprieta, lo toca, como lo tocó esta mujer. Ella se arriesgó y recibió su recompensa. Entonces, ella recibió mucho más que un milagro. Ella recibió el amor de Dios. Y esto es un ejemplo que nos queda para nosotros.
Porque para la persona que es amada, que tiene amor en su vida, una palabra de afecto o que te llamen hijo es una migaja. A veces no representa nada o representa muy poco. Pero para el que está hambriento de afecto, una palabra de afecto o una palabra de amor puede llegar a ser un banquete. Como el mendigo con el escritor ruso. No estaba el dinero, no estaba la limosna, pero estaba el afecto. A él lo que lo tocó fue que lo llamó hermano. Y esta mujer no solo recibió su milagro, sino que recibió el amor de Dios. Ese amor de Dios que recibimos todos aquellos que venimos ante el Señor de una manera sincera, entregados a Él, rendidos a Él, buscando su presencia, buscando su amor y entendiendo que Él es la única solución para nuestras vidas. Entendiendo que Él es lo único que tenemos y que nos es suficiente, absolutamente suficiente. Tenemos que aprender a confiar en Él, aun cuando todo parezca nada, aun cuando tengamos todas las posibilidades en contra. Tengamos coraje, metámonos en medio de la multitud y toquemos el manto de Jesús. Vale la pena correr el riesgo. Y si no, cuando vayamos al cielo, pregunten a esta mujer. La Biblia no dice el nombre, pero la van a encontrar. La vamos a encontrar. Amén. Dios los bendiga.